Instituto Politécnico Nacional, S. Zacatenco, Ingeniería Civil, Mecánica de Suelos 1. Densidad de sólidos. Presentado por Pacheco Gómez Brandon Jesús. Asesorado por el ingeniero Damiret Manzano Vázquez. Introducción. La densidad de sólidos se define como la relación que existe entre el peso específico de los sólidos y el peso específico del agua desalojado por los mismos. Objetivo: determinar la densidad de sólidos compuestos de partículas más pequeñas que el tamiz del número 4 con la base de las especificaciones de las normas ASTM D854 y AASHTO T100. Alcances. Es para ensayos prácticos dentro del laboratorio donde se cuente con el personal, equipo adecuado y que cumpla con las siguientes especificaciones. Suelo. Es un conjunto de partículas minerales sólidas, producto de la desintegración física o química de las rocas, con o sin material orgánico, estructuradas de tal manera que comprenden el agua y o gases, y que por lo menos bajo su peso propio son estables, con resistencia máxima del orden de 14 kilogramos por centímetro cuadrado. Abimael Cruz Álvarez. Fases que constituyen el suelo. Fase sólida. Es la más importante del suelo debido a que norma su estructuración. Comprende partículas desde el tamaño de coloides hasta el tamaño de 75 milímetros, según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, SUCS. Obedeciendo el tamaño de las partículas sólidas, los suelos se dividen en gruesos y finos. Clasificación de los suelos. Gruesos, gravas y arenas. Finos, arcilla, limos, material orgánico. Fase líquida. El suelo lo constituye principalmente el agua. Cuando el agua ocupa todas las oquedades, se le identifica como totalmente saturada. Cuando solo ocupa una parte, se le llama el suelo parcialmente saturado. Y cuando está ausente el suelo, se le identifica como seco. Fase gaseosa. Los gases contenidos en la estructura del suelo pueden proceder de diferentes productos minerales o de materia orgánica en descomposición. Dependiendo del ambiente en el cual se formaron los suelos, el gas tiene influencia importante en los fenómenos de expansión y contracción de los suelos cuando la presión se alivia o aumenta, respectivamente, y afecta también sus propiedades hidráulicas. Equipo necesario para esta práctica es el siguiente: horno eléctrico con un control de temperatura de 110 grados más menos 5 grados centígrados, báscula eléctrica con precisión del 0.01 gramos, parrilla eléctrica, sistema de bombeo de vacío, agitador mecánico matraz, aforado con una capacidad de 500 mililitros, termómetro de 0 grados centígrados a 100 grados graduado a 0.1 grados centígrados, vaso de precipitación de 300 mililitros con graduación, probeta gradual de 500 mililitros cúbicos, pipeta gradual o gotero, piseta, embudo con conducto largo, solución para disolver grasas, alcohol industrial de 96, agua destilada y papel absorbente, cápsula de aluminio y una muestra inalterada. Lavado de matraz. Lavar el matraz con agua y detergente. Llenar la matraz con la mezcla para eliminar grasas. Enjuagar el matraz con el agua destilada hasta eliminar la absorción previa. Escurrir el matraz boca abajo. Por último, lavarla el interior del matraz con el alcohol del 96. Método 1. La calibración del matraz. Es el proceso de elaborar una gráfica que permite obtener el peso del matraz a diversas temperaturas. Para ello se realiza lo siguiente. Con cada matraz que se pretenda usar, lavar el matraz siguiendo los pasos correspondientes al lavado. Después agregar 40 mililitros de agua destilada al matraz. Extraer el aire contenido en el matraz con la bomba de vacío o poner el baño María durante 10 minutos y secar la parte exterior al finalizar. Enrasar el matraz hasta su marcador foro con agua destilada mediante la ayuda de una pipeta, logrando que el menisco descanse sobre la marcada de aforo. Secar con papel absorbente el interior del cuello hasta la superficie del agua sin tocarla, ya que de manera una gota en el cuello pueda afectar el resultado obtenido.
Pesar el matraz aforado con aproximación del 0.101 gramos y registrar el peso del matraz aforado. Para determinar la temperatura promedio se debe tomar la temperatura del agua y la parte superior, media e inferior del matraz. Registrar y promediar. Dejar enfriar el matraz de manera que su temperatura debe disminuir 5 grados Celsius aproximadamente. Repitiendo los pasos en forma sucesiva, tomar diferentes temperaturas de 50 grados Celsius hasta bajar a los 15 grados o 30 grados Celsius, de acuerdo con la temperatura ambiente. Calibración del matraz método 2. Este procedimiento se lleva a cabo en forma inversa, el método tradicional, es decir, se parte de la temperatura ambiente a la que se encuentra el agua destilada y se va incrementando la temperatura. Se realizarán los pasos correspondientes al lavado de matraz. Engrasar el matraz hasta su marca de aforo con agua destilada mediante la ayuda de una pipeta, logrando que el menisco descanse sobre la marca de aforo. Extraer el aire contenido en el matraz con la bomba de vacío o poner a baño María durante 10 minutos y secar la parte exterior al finalizar. Secar con papel absorbente el interior del cuello hasta la superficie del agua sin tocarla, ya que de mantener una gota del cuello puede afectar los resultados obtenidos durante el ensayo. Determinar su temperatura en la primera medición bastará con una lectura, ya que se partió de la temperatura ambiente a la que se encuentra en el agua destilada. Con los valores obtenidos se encuentra un punto en la curva de la calibración. Para obtener más puntos se debe extraer del matraz el 0.5 milímetros de agua mediante una pipeta graduada y colocar en una parrilla eléctrica hasta que el nivel del agua llegue a la marca de aforo. Enseguida quitar el matraz de la parrilla eléctrica e instantáneamente secar el cuello. Pesar, registrar el peso del matraz aforado con agua y para calcular la temperatura promedio tomar la temperatura en la parte inferior, central y superior del matraz. Para promediar, repetir la misma secuencia hasta llegar a una temperatura de 50 grados. Con todos los datos completos se puede trazar la curva de calibración de matraz y así obtener el peso del matraz aforado con agua a la temperatura deseada. Preparación de la muestra para suelos friccionantes. De la muestra extraída del campo, tomar una porción representativa, vaciar en una charola o recipiente y secar a la intemperie o en un horno eléctrico. Disgregar el material seco en un mortero. Cribar la muestra desgregada por la malla número 4 y pesar aproximadamente 60 gramos de material. Preparación de la muestra para suelos cohesivos. Repetir los pasos del 1 al 4 para la preparación de la muestra de suelos friccionantes. Posteriormente, depositar una cápsula a la muestra mezcladora con agua destilada hasta formar una pasta uniforme y enseguida vaciar la pasta en una mezcladora mecánica y agregar agua destilada hasta formar una suspensión aproximadamente de 250 mililitros. Agitar la mezcla durante 15 minutos. Procedimiento para los suelos finos sin cohesión. Realizar los pasos de lavado de matraz. Determinar el peso de matraz perfectamente limpio. Registrar el peso del matraz. Preparar la muestra siguiendo los pasos para suelos friccionantes. Mediante un embudo depositar el material en el matraz y determinar su peso. Registrar el peso del matraz con sólidos. Agregar el matraz aproximadamente de 150 a 300 milímetros de agua destilada, procurando que partículas se hayan quedado adheridas al cuello, sea depositadas en las. Desairar el matraz con la bomba de vacío durante 20 minutos. También se puede eliminar el aire introduciendo el matraz baño María con glicerina rebajada. Ahora, enrasar el matraz hasta su marca de aforo con agua destilada usando una pipeta o gotero hasta que el menisco descanse sobre la marca de aforo. Secar con papel absorbente el interior del cuello hasta que la superficie del agua, procurando no tocarla. Pensar el matraz aforado con sólidos y registrarlo. Tomar la temperatura a la parte inferior, media y superior del matraz y, con ella, obtener la temperatura promedio y registrarla.
Procedimiento para suelos cohesivos. Realizar los pasos de lavado del matraz. Preparar la muestra de material siguiendo los pasos para suelos cohesivos. Mediante un embudo, verter la superficie de un matraz calibrado. Procurar no perder material. Enjuagar el embudo y el cuello del matraz con agua destilada. Repetir los puntos del procedimiento para suelos fricción antes. Pesar una cápsula o recipiente. Vaciar todo el material dentro e enjuagar el matraz con agua destilada, de manera que no quede partícula adherida a él, y depositar en la cápsula. Introducir la cápsula al horno a 110 grados centígrados más menos 5 grados Celsius hasta evaporar el agua por completo. Después de evaporar el agua, pesar la cápsula con los sólidos. Obtener el peso de los sólidos, registrar. El peso de los sólidos es igual al peso de la cápsula con sólidos menos el peso de la cápsula. Registro. Para ambos tipos de suelos, la temperatura promedio se debe localizar a la curva de calibración de matraz correspondiente. El matraz aforado sin sólido, el cual está determinado por la proyección del punto de la curva donde la temperatura sea la promedio. Curva de calibración del matraz con la correspondiente peso aforado en sólidos, en la cual está determinado por la proyección del punto de la curva donde la temperatura sea la promedio. Y así obtenemos todos los datos para obtener el registro completo. Resultados. Con el registro completo calculamos la densidad de sólidos con la siguiente fórmula. La densidad de sólidos es igual al peso de los sólidos entre el peso de los sólidos más el peso del matraz aforado con agua menos peso del matraz aforado con agua y sólidos. Y así determinamos la densidad de sólidos. Para dicho suelo, el valor obtenido estará dentro de los valores típicos de las densidades. En conclusión, se adquiere suma importancia el cálculo de relación en la mecánica de suelos. Este procedimiento otorga la posibilidad de obtener dichos valores de forma práctica. Conforme a la secuencia establecida, se ha completado que el procedimiento para determinar la densidad de sólidos en suelos arenosos es más práctico para que el suelo cohesivo, asimismo, los valores como confiables con precisión determinada por los instrumentos usados y la correcta lectura del personal. Fuentes de consulta.